A recordar un poquito que hemos observado a veces personas en estado etílico deambulando por la calle y tienen una marcha rara, ¿verdad? Como que estuvieran perdiendo el equilibrio. Y ustedes vean que dan pasos grandes separando ambas piernas. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Precisamente porque el alcohol hace mucho daño en lo que serían las células que componen el cerebelo, que son las células de Purkinje. No tienen que aprenderse eso solo como dato curioso. Bueno, estas células se intoxican primero que las otras, ¿sí? Cuando consumimos bebidas alcohólicas. Y, por supuesto, empieza a crearse alteraciones en esas sinapsis. Los impulsos nerviosos, como ya la persona está intoxicada por alcohol, pues no se están transmitiendo correctamente. Entonces la persona camina así porque precisamente siente que pierde el equilibrio, porque se pierde la base de sustentación. Entonces, es un ejemplo del papel del cerebelo en lo que sería ese aprendizaje de conductas motoras, sobre todo esas que tienen que ver con la coordinación, ¿sí? ¿Cuál va primero y cuál va después? ¿Qué hago primero y qué hago después? Entonces, va a ser fundamental. Miren, algunas alteraciones que podemos observar, desde ya les voy a estar siempre poniendo los ejemplos para que vayan identificándose un poquito más. En el aula, pues se puede ser que tengamos el caso de niños con parálisis cerebral, ¿sí? Y una de las parálisis cerebrales que existen se llama atáxica, precisamente porque se afecta el tema de la marcha. Y la afectación va a estar, por ende, en el cerebelo. Entonces, en estos muchachos, más que todo, la coordinación es lo que va a estar afectado. Y es uno de los elementos que tenemos que conocer, ¿sí? Bueno, tallo cerebral es fundamental. Tallo cerebral, todo lo que viene acá, el sostén, ¿verdad? Todo lo que entra. Y precisamente el tallo cerebral es la conexión entre el cerebro y la médula espinal. La médula espinal sabemos que es donde se juntan pues todos nuestras grandes neuronas que son transmisoras desde las diferentes vías de nuestro cuerpo al cerebro y van a pasar esa información. Por eso una alteración en la médula es tan perjudicial para el buen funcionamiento del cuerpo. Es como el puente de enlace, ¿verdad? De todo nuestro sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Entonces, en tallo cerebral realmente no vamos a ver, sobre todo si hay afectaciones, muchos trastornos relacionados con el aprendizaje o con lo que vemos en el aula, porque realmente lo más afectado van a ser funciones, como quien dice, vitales, ya sea de respiración, ya sea pues, funciones cardíacas, también vemos funciones ya sea del tacto, cuestiones del equilibrio y ese tipo de elementos. Entonces no va a haber mucha alteración cognitiva producto de un daño en el tallo cerebral, ¿de acuerdo? Pero sí puede haber pues la transmisión de toda la información que viene del resto de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa entonces con el cerebelo? Porque lo he dejado pues para último, ¿no? Bueno, pues nuestro cerebro, perdón, va a ser precisamente el centro de todo el procesamiento cognitivo que realizamos. El cerebro, de hecho, vamos a ver que desde que el niño se está formando en el vientre, ya a partir de la 8ª semana se van haciendo pequeñas pliegues que van aumentando y va conformando el órgano que posteriormente se conoce como cerebro. Bueno, precisamente esta forma especial que tiene nuestro cerebro, esta circunvalación, ¿sí? Esta forma tan rara, ¿sí? Es precisamente lo que nos da indicio de su gran capacidad. Es, si estiramos el cerebro, si le estuvieran toda esta superficie de tejido, pues va a ser muy grande y estos pliegues, mientras más profundo, significa que más desarrollado tenemos nuestro cerebro. De hecho, cuando las personas vamos envejeciendo, los pliegues tienden a disminuir y se ha evidenciado en personas con demencia que estos pliegues se van haciendo más superficiales, es decir, que como que se va encogiendo la masa encefálica. Por eso, estos surcos son importantísimos. Cuando lo vemos así en imágenes, pues realmente ahí radica pues toda la potencialidad y capacidad de nuestro cerebro. Recuerden que el cerebro humano se fue desarrollando, pero no nuestro cráneo. Entonces, ¿qué hizo como mecanismo adaptativo? Replegarse cada vez más dentro de sí para poder tener mayor desarrollo, ¿sí? Entonces, estas imágenes, para que se ubiquen un poquito, de los 3 elementos que le he explicado, cerebro, cerebelo, justo acá atrás, debajo del lobo occipital, y el tallo cerebral.
¿Qué pasa con los procesos cognitivos? Bueno, los procesos cognitivos no están en tallo, no están en cerebelo, están en cerebro. Y están en cerebro, pero en cerebro corteza, es decir, toda la parte superficial de nuestro cerebro. Porque por dentro ustedes han visto que tiene muchos componentes, ¿de acuerdo? Estos procesos precisamente se desarrollan o adquieren su madurez fundamentalmente después que el niño nace, ¿de acuerdo? Él nace con estructuras, pero no con conexiones. Y estas conexiones se realizan producto a la experiencia que él va desarrollando, que él va adquiriendo esos nuevos aprendizajes, es lo que hace que estas neuronas se conecten y que la corteza se vuelva funcional, ¿sí? Personas con daños en zonas específicas de la corteza, bueno, va a haber alteraciones también específicas en su funcionamiento y en su procesamiento cognitivo. Por eso es un órgano tan delicado y tan sensible. Bueno, esto es un resumen también de lo que han visto en el video, no me voy a pues detener mucho. Lóbulo frontal, precisamente, en esta parte de acá es la última que evoluciona cuando vamos creciendo, ¿sí? Y está relacionada precisamente a cuestiones como el razonamiento, la resolución de problemas, también cuestiones de regulación de conducta, de memoria, porque precisamente dentro está el hipotálamo, y cuestiones de personalidad. En los adolescentes, como dato curioso, bueno, esta es una de las zonas que ya les digo que último se está desarrollando. Y precisamente esos problemas que encontramos en el aula, de dificultades para regular su conducta, esa impulsividad característica, es producto de una inmadurez cerebral. Todavía la región se está formando y en ellos no existe la capacidad de regular conscientemente y acorde a las normas sociales, pues muchos de sus comportamientos. Y bueno, a esto podemos sumarle otros factores, pero la base está aquí. Lóbulo temporal, que vamos a ver, importantísimo en lo que sería cuestiones de habla, de comprensión del lenguaje, también memoria y todo lo que tiene que ver con procesamiento auditivo. Vamos a ver también el lóbulo parietal, cuestiones ya de inteligencia, sobre todo inteligencia espacial, inteligencia también la que hablamos de la manipulación de objetos, a la hora de analizar sensaciones, también de analizar emociones, y lóbulo occipital, que fundamentalmente se dedica al procesamiento visual. Miren qué grande esta zona. Bueno, precisamente, hay todo un lóbulo dedicado al procesamiento de la visión. Esa zona del cerebro específicamente es para eso. ¿Y por qué será? Bueno, porque el 90% de la información que procesamos es visual. Hay una fuerte tendencia en los seres humanos a privilegiar la información visual sobre otras, ¿sí? Por eso esta zona del cerebro es tan grande, solo para ella, y muy bien definida. Cada una de estas partecitas se dedica a algo específico para procesar la visión. Al mismo tiempo, ¿qué nos está diciendo esto? O desde ya, ¿qué podemos traducir para aprender en nuestras clases? Bueno, tenemos que privilegiar información visual. Es simple. Ya te voy a responder, Rosa. Es simple, digamos, ya tiene vías fisiológicas bien establecidas, bien desarrolladas. Desde el momento que nacemos, este lóbulo se está perfeccionando. De hecho, alcanza su madurez a los pocos añitos de haber nacido. Ya a los 3 años ya este lóbulo está listito para funcionar y para procesar toda la información visual. Significa que debemos usar y proporcionar mucha información visual a nuestros estudiantes, porque es una de las mayores formas de privilegiar la formación de nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos. ¿Qué pasa con niños con deficiencia visual? Bueno, precisamente tener alterado esa forma de aprender. Entonces ellos tenemos que dotar de nuevas herramientas y de nuevas formas, basándonos en los otros procesadores sensoriales, ya sea el auditivo, el táctil, el olfativo, ¿de acuerdo? Eso sería el trabajo con ellos. Voy a responder ahora unas cuestiones del chat. Bueno, Cristian nos decía que quieren desconectar nuestras mentes a Internet. De hecho, te cuento algo, Cristian. Precisamente para pacientes con parálisis cerebral ya existen transmutadores. Es decir, ellos detectan el estímulo nervioso que tenemos justo en esta zona, ¿ya? Y cuando se mueve,
pueden inferir, según el movimiento que se haga, cuál es la respuesta del individuo. Estoy hablando de sujetos con parálisis cerebral que no tienen desarrollado el habla. Entonces, captan la energía en los puntos específicos que es enviado al cerebro, pese a que la persona no lo mueve, y puede inducir una respuesta. Y hay muchos avances con esto, por supuesto, que imagino que serán más en el futuro, pero la idea, ¿no? O el gran sueño es que, sobre todo para estas personas que tienen limitaciones en cuanto a su funcionamiento cerebral, poder hacer adaptaciones con ayudas tecnológicas. Rosa, sí, el cerebro tiene la capacidad de regenerarse, precisamente por cuestiones de plasticidad cerebral que voy a tratar más adelante. Los adultos mayores también tienen plasticidad cerebral. Lo que pasa es que yo les explicaba que es más lento el proceso. La regeneración celular es mucho, mucho más lenta y no hay procesos, digamos, tan fuertes, tan rápidos como es en la infancia. Por eso la infancia es una edad privilegiada. Entonces, seguimos produciendo neuronas, pero a un ritmo mucho más lento. Y además, enfermedades concomitantes que tenemos en la adultez mayor también afectan mucho más nuestro cerebro. Enfermedades, de hecho, tipo crónicas como la diabetes, como la hipertensión, van a afectar muchísimo las neuronas, mueren glías y por tanto va a haber menos recursos cognitivos. Yo creo que me están escuchando hablar de recursos cognitivos y les voy a contar una teoría bien bonita y espero no cansarles. Y precisamente tiene que ver con esa analogía de que nuestro cerebro es una gran red de distribución eléctrica. Se llama la teoría de la reserva cognitiva. Les comento, profes, y bueno, les invito a curiosear y a buscar también en internet para conocer un poquito más de ellas. Esta teoría plantea con que los seres humanos nacemos o heredamos de nuestros padres, de nuestros progenitores, una capacidad de procesamiento cognitivo, ¿sí? Digamos que ya tenemos, eso se puede relacionar un poquito con el tema de inteligencia, aunque no me gusta definir la inteligencia así, que realmente todos nacemos con esa capacidad para procesar a una determinada velocidad, a un determinado ritmo y también para asimilar determinada información. Pero esta reserva no es estática. A medida que crecemos, podemos aumentar nuestra reserva cognitiva. Es decir, cada vez que estudiamos, cada vez que desarrollamos nuevas habilidades, nuevas también actitudes, pues vamos aumentando esa reserva cognitiva. Pero nuestra capacidad cognitiva va a ser limitada. Nuestro órgano, el cerebro, no es limitado. Nuestra capacidad cognitiva, sí. ¿Qué pasa con esta capacidad cognitiva? Bueno, que precisamente es como esa energía interna con lo que funciona el cerebro y que cada proceso que ocupamos consume un poquito de esa energía. Y esa energía se va a pasar de lado a otro a medida que se necesite. Entonces, cuando ya estamos ocupando la mayoría de nuestra energía o de nuestra reserva cognitiva, pues va a ser más difícil hacer digamos, hacer nuevas tareas o sumar nuevas tareas a esas que ya estamos realizando. ¿De dónde se fundamenta esto? Un ejemplo, profes, voy a hablar ahora sí con las mujeres. Listo, estamos al mismo tiempo, se me ocurre, hablando por teléfono y estamos cocinando. Pero de momento la conversación telefónica se puso muy, muy interesante y nuestro cerebro priorizó que los recursos de nuestra atención se fueran a la llamada, a los receptores auditivos y a toda la comprensión de esa información que estaba pasando. Y decayó nuestra atención porque le quité recursos a la otra tarea que era cocinar. Y ocurre pues un incidente de cocina. Y en eso se basa. Por eso tenemos que conocer cuál es nuestra capacidad de funcionamiento, por eso tenemos que estar conscientes también de qué funcionales somos, en qué tareas, para saber cómo también manejarnos y ser más efectivos. Y al mismo tiempo, ya les decía que esto se puede entrenar, es decir, no pasa nada que yo al inicio no pueda con una serie de ejercicios por un largo periodo de tiempo, corto no largo, ¿sí? Pero aumento esa capacidad o esa amplitud, porque también aumento mi fondo, ¿de acuerdo? Aumento mi reserva cognitiva. ¿Qué también pasa? Bueno, que cuando hay accidentes, sobre todo neuronales, ya digas enfermedades, ya sea pues traumatismos craneoencefálicos, dígase golpes, productos de un accidente, pues se va a afectar
partes específicas del cerebro va a estar dañada, va a estar débil y va a haber como una pérdida de esa capacidad cognitiva. De hecho, lo primero que notamos cuando hay una afección neurológica es una disminución de nuestra capacidad de hacer las cosas. Podemos seguir hablando, a lo mejor no notamos. Podemos seguir hablando, podemos seguir haciendo, pues, digamos, ejercicios matemáticos, pero disminuye en cuanto a velocidad de procesamiento y también en cuanto a la rapidez de cómo que asimilamos la nueva información. A ver, ahora me voy al chat. Entonces, los golpes en la cabeza de los niños, mira, afecta siempre y cuando haya una pérdida de conciencia generalmente. Es decir, sabemos que los niños, o yo les estoy diciendo, tienen mayor plasticidad cerebral. Entonces, pese a que pueda hacer un daño, puede recuperarse muy rápido, sin que haya esa afectación. Al mismo tiempo, y como añadir a tu pregunta, los niños están en pleno desarrollo, es decir, ellos realmente, digamos, no pierden capacidades. Ellos todavía están desarrollando esas capacidades. No es como el adulto que ya tiene desarrollado y se ve muy clara la pérdida. En el niño no. El niño, por esa misma plasticidad, ocurren nuevas conexiones sinápticas y otra zona asume la función de la parte dañada. A ver, depende de la genética y la raza, hay estudios de eso. Entonces te invito a que revises en el internet, porque ya les dije que esto también parte de un concepto de inteligencia que habla de la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Profe, si me meto en eso, no me voy a callar nunca. Anoten estas cuestiones, busquen, son temas muy interesantes. Pues esta inteligencia cristalizada es esa que heredamos, esa inteligencia fluida, es esa que vamos a utilizar y está renovando constantemente. Son nuevas teorías porque ya no se usa hablar del factor G de inteligencia, y les invito pues a que hagan y que curioseen en la red sobre esto. Bueno, el tema de las multitareas sí, de hecho es un recurso de la atención, ya vamos a hablar de atención más adelante porque es importantísimo, sobre todo para el aprendizaje. Si la capacidad se da más en mujeres que en hombres, realmente no. El tema de la capacidad es cómo traemos una predisposición genética y de cómo la desarrollamos. A lo mejor usted trae una herencia muy buena, pero usted recibe una pobre estimulación cognitiva toda su vida, una pobre estimulación por el ambiente cultural en el que vive y realmente no desarrolla el máximo de su capacidad. Este desarrollo depende más, creo, que del ambiente, ¿sí? Que de la diferenciación de razas. Bueno, miren, gimnasia cerebral es un término que se usó muchísimo en los años 2000, pero bueno, a los neuros no nos gusta mucho el término, ¿sí? Realmente es el centro, que es la estimulación, la realización de ejercicios, sí es importante, es decir, ese principio sí. El llamarle gimnasia y nos vemos el cerebrito haciendo ejercicios, pues sí hay muchos detractores de esa palabra, porque más que todo, este tipo de ejercicios que proponen son ejercicios que no son contextualizados con la vida diaria. Entonces, no sirve de nada que yo a ustedes les diga, a ver, tienen que aprenderse ahora de memoria estos 10 dígitos, ¿sí? Y realmente esos 10 dígitos no les reporta a usted ninguna utilidad. Entonces, el aprendizaje tiene que ser útil para la persona, tiene que tener una finalidad. Y precisamente estos ejercicios, como eran tan descontextualizados, pues digamos que la persona no era aplicable, no ponía en práctica lo que había aprendido en el ejercicio y se perdía. Porque precisamente aprendemos tanto también porque olvidamos, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, ya no hablamos mucho de gimnasia, yo les voy a hablar de estimulación cognitiva, ¿de acuerdo? En el término. A ver, profes, si quieren alguna pregunta hasta acá. Yo sé que he hablado de muchas cosas, quería compensar mi tiempo perdido. Igual entiendo si alguna persona tiene que retirarse, puede hacerlo porque es mi culpa, pues, y mi responsabilidad el que hayamos ingresado tarde. Entonces, yo les quería comentar eso nada más, que estamos todos con libertad. Si desea alguno de retirarse, no hay ningún problema o que necesite. ¿Preguntas de lo que he dicho hasta acá?
Gracias, Jessica. Vamos a seguir. Voy a hablar de los hemisferios. No quiero repetir ya lo que vieron en el video. Les voy a decir algo bien importante de los hemisferios cerebrales. Todos sabemos que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo que de hecho funcionan o regulan la parte contralateral del cuerpo. Contralateral significa la contraria al lado, algo así es la traducción. Entonces, digamos, nuestro hemisferio derecho, este que está acá, va a controlar en mi cuerpo izquierdo, toda mi parte izquierda de mi cuerpo, y hemisferio izquierdo va a controlar lado derecho, ¿sí? Eso es un elemento fundamental que quiero que se lleve. Significa que es muy importante para ustedes como docentes conocer la lateralidad de sus estudiantes. ¿Por qué? Porque si sabemos que nuestro estudiante es derecho, pues su parte derecha va a estar controlada por el hemisferio izquierdo. Y si sabemos que es zurdo, va a ser a la inversa, ¿sí? Hay un trastorno muy común, precisamente voy a decir niños, pero me voy a referir desde los aproximadamente 4 años hasta generalmente ya cuando son adolescentes. Y es que hay un problema de lateralidad cruzada. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestro niño tiene un predominio de hemisferio derecho, porque nuestro niño era zurdo, pero nuestro niño no lo condicionaron para que no fuera zurdo. Lo regañaban, lo obligaron a hacer todo con la derecha, y esto va a traer secuelas en su aprendizaje. Ya les decía, hay muchos temas que se desprenden de este curso. Si les interesa, al final me gustaría igual, vamos a hacer un ejercicio donde ustedes me propongan, pues temas que les interesaría tratar aparte, como los trastornos de aprendizaje. Hay muchas cuestiones que se desligan del curso de neurociencias, porque este es un curso a modo de introducción, para poder empezar a entender cómo va funcionando en nuestra clase. Pero quiero que entiendan esa cuestión, sobre todo porque muchos de ustedes, yo vi que hay profes de inicial, ustedes están en el lugar y en el momento para evitar que ocurra esa dificultad. Pueden, ya te voy a explicar, Cristian, pueden prevenir esa secuela en el aprendizaje. Estos niños que forzamos su lateralidad, es decir, que nacen con una lateralidad y forzamos a que ocupen la otra mano, sí, o el otro pie, pues al mismo tiempo vamos a crear una alteración en su proceso cognitivo. Sobre todo porque imagínense que las zonas que estaban dedicadas a controlar no van a ocuparse de eso y se tiene que entrenar el otro lado del cerebro para que lo haga. Entonces nuestro niño se nos queda un poquito más estresadito, nuestro niño tiene problemas a la hora de, sobre todo, de tareas visoespaciales. Un ejemplo en clase lo vemos en la geometría, ¿sí? Hay una incoordinación enorme y precisamente tiene que ver con que no hemos respetado esta lateralidad. La lateralidad no se forma, la lateralidad se nace, es decir, ya viene predispuesta genéticamente. ¿Cómo se conoce la lateralidad? Desde aproximadamente los 4 años se empieza a establecer la lateralidad, ¿sí? Se da a conocer, mejor dicho. Ya les dije que no podemos condicionar una lateralidad. Entonces, un ejemplo de esto, vamos aproximadamente a los 4 años, en primer lugar no lo forzamos. Si tiene menos edad, 2, 3, pueden coger con la izquierda, con la derecha, no significa nada todavía, porque todavía el cerebro está madurando, ¿de acuerdo? Ahí no decimos, ay, creo que va a ser zurdo, y no, para nada. Le dejamos que coja la cuchara con la mano que desee. A partir de los 4, vamos a observar que nuestro niño empieza a tener una predisposición por una mano, por un pie y por un ojo, ¿sí? Porque la lateralidad va a ser del hemicuerpo completo. Ya te contesto, Caterina. Entonces, las pruebas son bien fáciles. Lanza la pelota. Ustedes van a fijarse con qué mano. Toma y van a ver con qué mano tiende a agarrar lo que usted le está dando. El cubierto, cuál es la mano que prefiere coger, no que yo le condiciono a coger, ¿de acuerdo? Sino la que él espontáneamente ocupa. El pie lo mismo, las pruebas son simples. Vamos, patea el balón, vemos con qué pie pateó. A ver, yo le lanzo la pelota, patean. Entonces también vemos con cuál responde. Al mismo tiempo podemos ponerle a caminar en una raya recta como tipo de equilibrio y vemos con qué pie empieza. Esos son indicadores de lateralidad podal, que se llama hacia la del pie. Y hay una bien importante que es la lateralidad ocular. Sí, muchas veces pasa que tenemos
somos diestros en mano y pie, pero ocupamos el ojo izquierdo. Y es el famoso niño que se pone en esa posición casi contorsionista para escribir en el pupitre. Cuando tengamos un niño que tiene una posición como que rara en nuestra aula, pues sería importante hacer un estudio de esa lateralidad, porque puede que tenga una predominancia lateral de un ojo que no es el mismo que la mano. Entonces se ponen en una posición bastante rara y escriben con el cuaderno casi que virado completo. Eso tenemos que solucionar porque también va a traer alteraciones en cuanto a postura y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasa con las personas ambidiestras? Que si ya vienen ambidiestros de nacimiento, no pasa nada, su cerebro viene listo para eso. Cuando usted desarrolla en una persona que no es ambidiestra, le enseña a tener habilidades con ambas manos y con ambos pies, bueno, estas personas, por supuesto, van a tener un mayor desarrollo cerebral, pero recuerden lo que les hablé de la reserva cognitiva, que si usted dedica muchos recursos a algo, puede haber otros laditos que se estén quedando sin recursos. Entonces, de hecho, es muy bueno y se manda como un ejercicio para el desarrollo cerebral el usar las dos manos, usar los dos pies. Ya les digo, pero si no viene la persona con esta capacidad y la desarrollamos, sí podemos afectar algunas otras funciones. Lo idóneo es que, digamos, si usted quiere realizar ejercicios de ambidiestrismo, lo haga ya después que se ha establecido en el niño su desarrollo cerebral. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, hablemos que la madurez cerebral se está alcanzando entre los 20 y los 30 años. Ahí es cuando nuestro cerebro termina su maduración. Ahí podemos decir que estamos listos. Mientras tanto, pues está ocurriendo el desarrollo de diferentes procesos. Ya yo les dije que el lóbulo frontal precisamente va a ser uno de los últimos y también las funciones que están dentro de él. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de lateralidad? Bueno, hay muchas actividades de lateralidad que podemos desarrollar en el aula. De hecho, van a estar en la base de también dificultades en lo que sería la escritura. Tenemos que partir de que nuestros estudiantes sean o tengan bien definida esa lateralidad. Si sabemos que tiene ese predominio, pero no tiene buenas habilidades con una mano específica, hay una serie de ejercicios también para desarrollarlos. ¿Sí? Ejercicios de lateralidad, pero que se trabajan más generalmente o deberían trabajarse más desde la educación física. También actividades como el equilibrio va a ser muy bueno, sobre todo para las bases de la escritura. ¿Sí? Entonces la educación física es importantísima. Siempre no es hacer deportes, educación física con todo lo que lleva, con todo lo que implica, va a ayudar muchísimo al desarrollo del cerebro. No voy a hablar todavía de eso, pero también precisamente por las respuestas neuroquímicas que activa. Entonces, si hay algún profe de educación física acá, pues ya saben que tiene una gran responsabilidad en sus manos para poder desarrollar el cerebro de los niños. ¿Sí? No sé, bueno, espero que de este tema haya quedado claro. En esta diapo, perdón, hay una especificidad. Sí, les dice que esto es uno de los grandes también cuestiones que se manejan en neurociencia, que el hemisferio izquierdo es más lógico y el hemisferio derecho es más creativo. Realmente ya les dije que esto depende de nuestro predominio. Si yo soy derecha, aquí sí corresponde que mi izquierdo va a ser lógico, pero si yo soy zurda, va a ser mi derecho el que va a ser el lógico. Entonces siempre ubíquense de ahí, de ver cuál es la lateralidad de la persona, ¿sí? Y realmente no significa que la creatividad solo esté del lado derecho y que lo lógico esté del lado izquierdo. Están siempre, bueno, cuando vemos procesos cognitivos la próxima semana, van a ver que va a estar todo muy interrelacionado, todo va a estar muy interconectado. Y no es solamente áreas específicas, es todo el cerebro trabajando en conjunto a través de sus conexiones, de estas neuronas, para que ocurran pues estos procesos que vemos acá. Funcionamiento del cerebro. Bueno, miren, este esquemita, perdón que esté feo, yo les hice, solo para que me pudieran entender un poquito cómo vamos funcionando. Y es un esquemita bien básico, ¿sí? Hay muchas especificidades más que a ustedes les tocaría profundizar. Los seres humanos nos desarrollamos, nos desenvolvemos en un ambiente sociocultural, en un medio muy rico, con mucha información.
Entonces, esta información va a entrar a nuestro cerebro a través del sistema sensorial. El sistema sensorial está conformado por los órganos de los sentidos, como ya ustedes saben. El gusto, tacto, olfato, audición, visión, ¿de acuerdo? Estos procesadores, estos tienen receptores específicos y que reconocen y clasifican la información para que pase a nuestro sistema cognitivo. En nuestro sistema cognitivo van a estar en juego procesos como la atención, que es fundamental, ya le voy a dedicar muchísimo más tiempo en otro momento a esto. Va a ser fundamental porque la atención también nos va a decir qué vamos a atender o no, qué información vamos a procesar o no. Entonces va a estar direccionando, pues, digamos, el enfoque hacia el medio que tengamos. Y la percepción, que va a ser precisamente donde se va a recoger todos estos elementos que estamos captando y se van a integrar. Se van a integrar y van a conformar una representación mental. ¿Cuál es? Pues con lo que trabaja nuestro cerebro, con representaciones. Las representaciones mentales pueden ser, al igual que los órganos de los sentidos, visuales, auditivas, olfativas, táctiles, ¿de acuerdo? Kinestésicas de manera general. Entonces, todo lo que nosotros captamos e interiorizamos dentro de nosotros, lo hacemos en forma de representaciones. ¿Por qué se llama así representación? Precisamente porque es un reflejo de esa realidad objetiva que yo capté. Es una construcción dentro mío de eso que está afuera. Y es muy propia y es única, ¿sí? Por eso todos tenemos procesamientos diferentes, incluso para situaciones análogas, ¿sí? ¿Dónde se va a manejar estas representaciones? Bueno, se almacenan en memoria, se construyen y se expresan mediante el lenguaje, se manipulan en el pensamiento. Las funciones ejecutivas ya les voy a explicar un poquito más allá, sobre todo porque es un tema muy actual relacionado con el aprendizaje, pero todo nuestro sistema cognitivo va a trabajar con estas representaciones que el sistema perceptivo ayuda a construir. ¿Cómo funciona? Vamos a situarnos. Perdón, estoy buscando algo acá de mí. Ya. Vamos a situarnos en que somos niños, bebés, y que vemos esto por primera vez, ¿sí? Para que entiendan cómo funciona. Yo estoy segura que ya yo lo mostré y automáticamente su cerebro se activó y les dijo nombre, para qué sirve y todas esas cosas. Pero cuando estamos aprendiendo, no. Entonces, el bebé, generalmente de 3 a 4 meses, cogió y se lo llevó a la boca, porque ellos tienen un predominio de procesamiento de información por la vía oral. Por eso todo lo meten a su boca. Está bien, no se lo prohibamos, solo veamos que sea seguro, ¿sí? Entonces, el niño cascó, sintió que era duro, ¿sí? A lo mejor probó y qué malo sabe, ¿sí? Pero él siguió explorando y siguió mirando y vio la forma y tocó. Y esta forma quedó representada en su cerebro. Y si al mismo tiempo la mamá cogió, se le acercó, la mamá a otra persona le hizo para que escribiera, ya el niño formó también una representación de uso. Pero estas representaciones, pese a que son procesadas por canales diferentes, porque con la vista yo veo esto, con el tacto estoy sintiendo forma y superficie, y al mismo tiempo, pues estoy guardando para qué sirve, cada una de estas se procesa en canales separados. Y la percepción los va a integrar en uno solo. Y va a decir, va a tener esta imagen relacionada con un recuerdo sobre su forma, sobre su superficie y sobre su uso. Y si al mismo tiempo el niño ya ha crecido más, tiene unos 3 años, y le digo marcador, pues también va a haber asociado una representación verbal para ello, ¿de acuerdo? Así vamos construyendo todos. Ah, claro, no lo hacemos conscientemente. Esto es un proceso inconsciente que realiza nuestro sistema cognitivo y por ahí ocupamos todos esos terabytes que vieron que teníamos, ¿sí? Por eso la infancia es tan importante que sea rica en estímulos del medio. Entonces, dentro de este sistema cognitivo, si ven por acá que están las emociones y la motivación, ya también hablaré de eso en su momento, como proceso fundamental. Fundamental en este procesamiento, sobre todo porque va a condicionar pues nuestro interés y también
esa asimilación de elementos del medio. La motivación que tengamos y la emoción que sintamos en ese momento va a estar condicionando cómo funciona nuestro cerebro en ese momento. A ver, no voy a profundizar mucho en esta parte que viene ahora porque les voy a hablar de neuronas, pero muy brevemente, solo para que recordarles algo que seguro ya vieron por ahí en algún momento de sus estudios. Hay muchos tipos de neuronas, aquí yo les traigo una foto, esta es la representación típica de la neurona, vamos a ver ese núcleo, estas son las partes que se conectan, que es la dendrita se conecta con los axones, y el axón de esa neurona se va a conectar con las dendritas de otra y a través de ella se pasa el estímulo nervioso. Este es a modo así como que de muy refresh. Aquí tienen un video para poder seguir el enlace. Espero que hayan revisado la presentación, que yo sí se las coloqué en el aula, y hayan podido ver ese video de cómo ocurre esa transmisión sináptica. Hablemos entonces de plasticidad cerebral. Hay muchos elementos de plasticidad cerebral. Reitero, es un tema muy interesante. Sobre todo es la plasticidad cerebral, viene a ser el punto de unión fundamental de la neurociencia con la educación, porque por ahí precisamente surge ese interés en unir las dos. Y de hecho ya existe la neurociencia educativa, se puede llamar neurociencia de la educación, neurociencia educativa, en un momento se llamó neurodidáctica, pero realmente estamos hablando de lo mismo, de esa aplicabilidad de los conocimientos de la neurociencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es el por qué ustedes están aquí hoy. Entonces, la plasticidad no va a ser más que esa capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de estarse adaptando constantemente, ya sea en cuanto a su estructura, en cuanto a esas conexiones que les comenté que establecía, como al cómo va a funcionar, ¿sí? Al cómo va a ir reaccionando de acuerdo al entorno en que se realiza. Estos cambios se pueden ver a nivel de moléculas, se pueden ver a nivel de la expresión genética de un individuo a otro, de hecho, y también a nivel de comportamiento del sujeto. Ya yo les había adelantado, cuando me estaban preguntando, que esa plasticidad cerebral va a ocurrir a lo largo de toda la vida. ¿Qué pasa con la infancia? Bueno, miren, cuando nacemos, ya les decía que tenemos el órgano listo, pero no funcional. Porque cuando nacemos es cuando se produce la mayor conexión y ocurre un proceso, se llama sinaptogénesis, pero realmente es que las neuronas se empiezan a conectar unas con otras, incluso sin tener relación entre ellas. Cuando el niño va interactuando con su ambiente y adquiriendo aprendizajes, pues ya se empiezan a utilizar vías específicas. Digamos que esas neuronas se conectaron y formaron caminos. Entonces hay muchos caminos, pero el niño no los va a utilizar todos. Los que lo utilice son los que se van a quedar establecidos y los otros pues van a morir. Se llama así, poda neuronal. Si ocurre, hay una a los 3 años, hay una a los 6 años y hay una en la adolescencia. Lo que no usemos, ¿sí? Las rutas que no usamos desaparecen por un proceso de optimización cognitiva. Entonces, esta plasticidad va a ser mayor en la infancia porque ya les dije que va a estar ocurriendo muchas conexiones, va al mismo tiempo ver muchas limpias de lo que no se use y establecimiento de nuevas conexiones. Este proceso no significa que pare ahí en la adolescencia, va a seguir a lo largo de toda la vida, pero mucho más lento. Un ejemplo de plasticidad cerebral, profes, bien clarito, podemos verlo. Si han tenido algún familiar que ha sufrido un accidente cerebrovascular, ¿sí? O algún tipo, se me ocurre que, ojalá que no, pero si ha tenido un tumor en el cerebro y ha sido operado, que se afectó una zona específica y la persona al inicio quedó con una alteración en el habla o una alteración motora. Sin embargo, con ejercicios, poquito a poco, la persona va recuperando y puede volver a ejecutar, si no al mismo nivel, pero bastante parecido a esas funciones. Precisamente porque, pese a que la zona se haya dañado y sea irrecuperable, se establece. Esto no es tan directo como el niño, depende del tamaño del daño, de que si recibe o no, pues esta estimulación de que les hablo, esta estimulación cognitiva que es muy importante para facilitar esa nueva red, pero va a ser la base del aprendizaje humano, porque independientemente de la estructura con que nacemos, nuestro cerebro se va a ir adaptando a cada condición, a cada ambiente en que el sujeto se desarrolla. Y por supuesto, va a estar aprendiendo de cada ambiente. ¿Preguntas de esto?
¿Preguntas para mí? Bueno, ahí sí ven que estaba una actividad que era de hacer equipos. No vamos a hacer porque ya no es presencial, este curso estaba pensado para presencial. Seguro que ya tendremos la oportunidad en otro momento pues, de hacerlo, pero bueno, por el momento me gustaría que me indicaran preguntas. Pueden tomar el micrófono. Sean bienvenidos a hablar. Compañeros, Liana, buenas noches. ¿Podríamos Buenas decir noches. entonces que esta maduración es la clasificación de la que habla Jean Piaget? Verás, Jean Piaget, la clasificación que hace, va más, es decir, está relacionada precisamente con esa relación de aprendizaje. Por eso él nos habla de operaciones hiperoperacionales, precisamente condicionando en los diferentes momentos de la maduración. Por eso no buscamos operaciones abstractas en infancia, porque no va a haber, porque no hay capacidad, no hay madurez cerebral suficiente para eso. Entonces, realmente, todos estos teóricos del aprendizaje se han basado en esos, como quien dice, periodos sensibles del desarrollo, periodos sensibles que se basan en la capacidad de la maduración de nuestro cerebro. Entonces, tienen una correlación total. En algún momento yo escuché en alguna conferencia que el proceso de nacimiento influye mucho en el proceso educativo y ahora entiendo en qué momento se da esa relación. Es decir, que si tienen un parto extremadamente largo, afecta, así hay un parto violento, como en el caso de una cesárea, afecta, pero en realidad no lo había entendido hasta que escuché el momento en las que por primera vez las neuronas en el cerebro de un recién nacido se conectan y comienzan su actividad. Entonces supongo yo que a eso se refería la importancia o la influencia que tiene la forma de nacer en la educación. Pero en ese caso, ¿cómo podríamos nosotros generar estímulos para que puedan estos estudiantes receptar de la misma manera o asimilar de la misma manera que los demás, que aquellos no tuvieron un nacimiento violento o muy tardío? Mira, Jacqueline, como todo, y creo que ya lo dije esta idea hace unos minutos, tenemos que ver la magnitud de la afectación. Es decir, no es lo mismo, digamos, un parto complicado en que haya habido hipoxia cerebral, es decir, faltó oxígeno, aunque sea por algunos segundos, al cerebro. Si faltó oxígeno significa que neuronas murieron, ¿sí? Siempre que escuchen esto de hipoxia, va a haber neuronas afectadas. Digamos, y que el tiempo fue corto y solo se afectó una área de unos 0,5 centímetros, a que se afectó un área de muchos más centímetros. Esta área grande, pues, es el futuro niño epiléptico, el futuro niño con parálisis, el futuro niño con una discapacidad, ¿sí? Porque realmente esa zona ya queda inoperable. Y si es una zona muy grande, pues precisamente va a ser más difícil esa recuperación. Si resolviéramos ese problema, ya tendríamos pues muchos problemas más pues resueltos, ¿no? Entonces, más que todo, bueno, no tiene que ver, profe, si me permiten, voy a hacer otra pausa publicitaria para hablarles de que va a ser importante que ustedes conozcan como docentes antecedentes peri y postnatales. ¿Cuáles son los prenatales? Precisamente los que ocurren durante el embarazo. Es muy importante que ocurra pues un periodo de gestación lo más sano posible, en cuanto a que la madre no haya consumido antibióticos que no sean los indicados por su médico, en cuanto a que no haya consumo de sustancias tóxicas, ya sea drogas o no, en cuanto a que no haya estado expuesta a temas de radiaciones, a que no haya recibido golpes en la barriga el bebé directamente, en que no haya también contraído enfermedades la madre como rubiola, toxoplasmosis. Todas esas van a afectar el desarrollo del bebé. ¿Cómo en mayor o menor medida? No se sabe, porque ya les decía que cada niño va a ser diferente de acuerdo a esa herencia que trae y también a las condiciones en que se desarrolla en su entorno. Vamos a hablar entonces de factores perinatales que precisamente no solo pueden ser partos demorados, también hay factores como incluso ocurren accidentes cerebrovasculares, es decir, aumenta mucho el ritmo cardíaco del bebé y puede producir infartos, pequeños infartos en el momento del nacimiento. Vamos a hablar, bueno, pues el tema de este, como decía la compañera, el uso de forceps,
que también pueden alterar el funcionamiento cerebral. Y hablemos de factores postnatales, sobre todo en los primeros 3 años de vida, que no ocurran infecciones, que no ocurran caídas. También sabemos que los niños tienden a ponerse amarillitos, esto se llama ictericia, pero una ictericia no tratada pues va a traer también alteraciones serias para el cerebro. Entonces, estos tres, es importante que ustedes conozcan esto, porque muchas veces la causa del niño problemático que tienen en el aula no es porque sea indisciplinado, no es porque le esté faltando el respeto a usted, sino porque el niño tiene un déficit fisiológico, un déficit en su proceso cerebral que va a estar alterando no solo su aprendizaje, sino también su conducta. Sería bueno, ustedes siempre como docentes, esa famosa ficha familiar, una que los padres se acuerden y completen bien, y otra que ustedes se la lean. Que se la lean porque les va a permitir predecir qué problemas se pueden encontrar en el niño. Si vemos que hubo estos elementos que tú me planteas, pero el niño no tiene ninguna discapacidad, pero podemos sospechar dificultades en la atención y dificultades en conducta, porque vamos a hablar de que por este daño que ocurrió, pues se va a afectar eso que yo les comenté de la reserva cognitiva, va a haber una peor distribución, y aunque los padres no lo noten cuando son chiquiticos, a la hora de estar en el aula, pues va a traer repercusiones en el aprendizaje. Bueno, de hecho, aquí me preguntan de los 7 vecinos si es un factor de riesgo. Personalmente, yo les comentaba al inicio que aparte de ser docente, sí ejerzo la neuropsicología y les comento que cuando he tenido que recibir niños de pocos tiempo de nacido y tengo la indicación de que es un 7 vecino o un bajo peso al nacer, pues yo le sé referir como factor de, tiene factores de riesgo cognitivo y necesita seguimiento, ¿sí? Necesita un seguimiento para ir comprobando cómo va ese desarrollo, porque ese niño posiblemente necesite pues una estimulación temprana que le va a ayudar precisamente a solventar esa diferencia que ha tenido con los otros niños. Generalmente, cuando hubo una intervención, pese a que hubo estas complicaciones, si nuestro niño no tiene discapacidad, y hay una estimulación temprana y vamos a ver que esa brecha que había se va cerrando y que realmente cuando llegan a los 7 años funcionan como cualquier otro niño que no haya tenido complicaciones al nacer, ¿sí? Todo depende de la gravedad, ¿sí? Con que ocurra. Que puede... Ya, aparte de las situaciones médicas, bueno, vamos a hablar primero, yo les decía, del tema hereditario, si va a condicionar nuestra capacidad cognitiva, no totalmente, pero sí una parte, partamos de ahí, pero la situación médica va a ser lo más frecuente, pero también tenemos los temas culturales. Entonces, si ustedes se acuerdan, el famoso niño francés que creció con lobos, ¿sí? Realmente ese niño, pese a que lo recuperaron, le trataron de enseñar, nunca llegó a desarrollar procesos cognitivos superiores porque se perdió su estimulación en ese momento sensible del aprendizaje que fue esa primera infancia. Además, se sospecha, eso fue en los años 1800, que su capacidad cognitiva estaba disminuida por una discapacidad, de hecho, y que por eso no pudo aprender más. Pero realmente... pese a que la infancia, es decir, uno de los neuromitos que vamos a desmontar en este curso es que los 3 primeros años de vida, lo que no aprenda y no aprende después, eso no es así tampoco, no es digamos, una regla, pero hay momentos sensibles para desarrollar algunas cuestiones, que si los perdemos, pues precisamente sí va a afectar ese desarrollo a largo plazo. Si los padres, a veces nace un niño, digamos, con capacidades intelectuales normales, pero está criado en el seno de una familia de un muy bajo nivel cultural o donde los padres tengan discapacidad intelectual, pues también esta persona puede desarrollar una discapacidad intelectual, precisamente por la pobreza de estímulos en su ambiente, ¿sí? El cerebro perdió la oportunidad de desarrollarse porque no había estimulación. Entonces, hay otras cuestiones que van a afectar también, ejemplo de esto, la accesibilidad a los servicios públicos, cuestiones así, que aunque no son en gran medida la afectación, pero sí influyen. Entonces, todos estos elementos, tanto de historia personal, de historia médica, como de historia familiar y social, es importante tenerlo en cuenta. A veces somos un poquito como que egoístas con nuestros estudiantes, ¿no? Porque no partimos de conocerles primero antes de exigirles.
Entonces, les invito a que se lean un poquito esas fichas, que de hecho dan mucha información. A ver, que a un señor le operaron. Ya les decía, Cristian, que esto depende del daño y de la zona. Todo va a estar condicionado. Entonces, esas cuestiones, digamos, a nosotros como docentes, no nos competen tanto, pero sí tenemos que tener una cultura de dónde nace el problema, ¿no? Y sobre todo para poder detectarlo, porque yo siempre, igual que digo a mis estudiantes de pregrado, ustedes son los que están en el aula, ustedes son los que tienen en la mano el poder ver cuando algo no está bien, porque a veces la familia está negada, ¿no? La familia no quiere saber, no, mi hijo está bien, mi hijo es igual que los demás, no tiene ningún problema, y entonces... y usted como docente está así porque el muchacha no le avanza. Entonces, lo que más quisiera es que se llevaran este conocimiento para detectar y enviarles, por supuesto, sí, perdón, Macarena, puede retirarse nomás. Pero realmente ustedes pueden detectar para solicitar que sea evaluado, en pos de mejorar, por supuesto, su proceso de aprendizaje. Reitero, profes, lo que se tengan que retirar pueden hacerlo porque la conferencia va a quedar grabada, ¿sí? No se preocupen. Cristian, qué interesante pregunta. Si la plasticidad cerebral se da en animales. Mira, la plasticidad cerebral tiene una base fisiológica, es decir, aparentemente se debe dar en todas las especies. La cuestión es que no ocurre de la misma manera, no es tan evidente como en los seres humanos, porque nosotros tenemos procesos cognitivos superiores. Entonces hay como que mayores formas de comprobarla, ¿sí me entiendes? Pero realmente como proceso fisiológico está en la base de todos. Ya les digo que no de la misma forma que los seres humanos. Los seres humanos tenemos algo que se llama autoconciencia. Y ya les digo que es otro tema, pero esa autoconciencia es la que nos va a diferenciar y la que nos hace precisamente críticos de nuestro propio problema y también de nuestras propias soluciones. Entonces, esa va a ser la gran diferencia. No sé si me querías decir algo. ¿Dudas hasta acá? Esto les voy a dejar, esta diapo no la voy a presentar, ¿de acuerdo? Les voy a dejar como parte del estudio independiente. Les habla precisamente de dónde sale, es como más teórica, de dónde sale esto de la neurociencia, cuáles son estas ideas fundamentales, si pueden ir viendo lo que hayan revisado, qué es entonces la neurociencia educativa y sus aportes, es decir, de qué nos sirve. Entonces aquí van a ver, y ya yo voy a profundizar a medida que vaya avanzando en estas semanas, bueno, cómo afectan cuestiones fundamentales como el estrés, como las emociones, el estado de ánimo, van a estar condicionando el funcionamiento del cerebro. Vamos a ver pues la importancia de las experiencias multisensoriales, es un tema que ya lo dije que vamos a abordar más adelante. También ya hablé del ejercicio, de la importancia que tiene. No mencioné, pero la música y el arte realmente son grandes moldeadores del cerebro, por eso cada vez también se trabaja más, tiene un mayor enfoque en lo que sería la educación. Y bueno, este dato de que realmente nuestra capacidad es ilimitada, ya les decía que lo que tenemos limitado es la intención que le damos a esa información, a ese aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, la información podemos guardar mucha, que nos sea útil, que podamos emplearla, que podamos reforzarla, eso sí es limitado. Claro, de hecho, Cristian, respondiendo a tu comentario, la educación es la que proporciona esas condiciones necesarias para que se desarrolle la plasticidad cerebral. ¿Qué hacemos cuando educamos? Dar oportunidades o experiencias nuevas. Entonces, esas experiencias son la base para la plasticidad. Por eso la unión de la neurociencia y la educación. Aquí hablamos, bueno, de temas de que cómo vamos a mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Profes, ya les dije que les invito a leerse. De hecho, hay temas de neurodidácticas, de neurodinámicas para el aula muy interesantes.
Yo por ahora prefiero traerles dibujos y pues llamarles un poco la atención como cambiando tonos de voz, pero hay otras formas mucho más divertidas, sobre todo presenciales, pues de aplicar las neurociencias. Y esta última parte, profes, les habla de neuromitos. Y les voy a solo dar una idea introductoria antes de cerrar, para que entiendan que los neuromitos no significa no significa que sean totalmente mentiras. Generalmente ocurren a través de malas ideas, precisamente que la infancia es una etapa fundamental para la adquisición, pues, de nuevos aprendizajes y conocimientos. Pues en algún momento esto se lo tomaron literal y plantearon como un neuromito de lo que no se aprendía en la infancia, no se aprendía después. Y por eso empezó el tema del inglés desde temprano y las habilidades musicales de temprano, cuando realmente no es así. Digamos que es un periodo más sensible, es un periodo más propicio, pero no significa que sea el único donde se puedan adquirir estas nuevas habilidades, ¿de acuerdo? Entonces los neuromitos precisamente son esas cuestiones desde la neurociencia que lo tomaron, pero lo interpretaron distorsionado y lo empezaron a aplicar. Digamos, cuando empezamos a poner, pues, Mozart a todas las barrigas y le empezamos a poner Mozart a los niños para aprender a estudiar, para que pudieran concentrarse más. Esto no está demostrado científicamente y por tanto es un neuromito. Es un mito sobre el funcionamiento del cerebro. Acá les tengo, pues, algunos de ellos para que lo entiendan desde ya. Yo he ido hablando de algunos, me parece. Y bueno, entiendan que si tienen estas creencias, vamos a irlas desmontando. Espero que lo que yo les he explicado también les sirva para eso, para desmontarlas, y que ya no se vuelvan o no sigan siendo defensores de estas ideas. Hay otros neuromitos también, ahí solo les puse los más conocidos, pero la idea es que ustedes salgan de este curso con conocimientos válidos, para cuando un profe le dice, ¿sabes qué? Yo tengo el salón lleno de decoraciones en todas las paredes, usted le diga, profe, usted así no está aplicando neurociencia, porque usted está creando una sobrecarga sensorial en el estudiante. Que yo dé la información a través de utilizando múltiples canales sensoriales es diferente a que todo el tiempo yo esté estimulando. Bueno, profes, este espacio que yo tengo acá solo ven la pared, pero de hecho es un espacio de consulta. Yo trabajo con niños y ustedes ven que no hay nada en las paredes, porque son niños precisamente con dificultades generalmente de atención, de concentración, y ellos necesitan, pues, un ambiente neutro, un ambiente donde ellos dirijan la atención sobre aquello que a mí como docente me interesa que centren su atención. Entonces, desde ya les estoy diciendo que esas paredes muy decoradas, de muchos colores, están generalmente, pese a que creemos que estamos ayudando, mejor dicho, estamos obstaculizando, pues, el aprendizaje de muchos de nuestros estudiantes que no tienen la capacidad de focalizar su atención. Lo que sí tenemos que hacer es brindar la misma información de muchas maneras. Es decir, que usted, profe, que está leyendo esto, al mismo tiempo yo le estoy diciendo lo mismo. Entonces yo estoy reforzando por dos vías sensoriales la misma información. Significa que su huella o su recuerdo va a ser mayor. ¿De acuerdo? En eso se trata este tema de la estimulación multisensorial. Y realmente me interesa que lo aprendan, que aprendan elementos prácticos para poder ser, por supuesto, realmente precursores de esta aplicación de neurociencia, sobre todo en el contexto de la educación en el país, que está a un nivel muy incipiente. No vemos todavía ese desarrollo, pese a que ya a nivel de políticas públicas, en las guías técnicas ya está incluido, ya se habla de neuroeducación, pero realmente en la realidad educativa no es lo común. Entonces, esta clase ha sido muy teórica, ya cada vez va a ir haciendo más práctica, eso sí. Les invito, bueno, ahí sí mil disculpas, a vernos el próximo jueves. Realmente esta situación no tuve como más, no estaba en mis manos, no tenía electricidad, no tenía internet, mil disculpas nuevamente, pues por mi retraso. Realmente gracias por quedarse hasta esta hora. Y hasta aquí la clase de hoy, lo que sería nuestro encuentro de hoy.